Bueno, la expositora que impartirá la presente sesión es Natalia Tapia, profesora de Educación Diferencial, magíster en Educación, mención Dificultades del Aprendizaje de la PUC, certificada internacional en Disciplina Positiva en la Familia, Positive Discipline Association PDA, diplomatura en Educación Emocional, Planificación en el Aprendizaje y diplomada en Educación Emocional y Coaching para el Desarrollo Integral. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Natalia para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Natalia. Gracias, María Jesús. Muy buenas noches a todas, a todos. Emocionadísima de la cantidad de gente que hay conectada. Hay gente de Chile, de México, así que maravilloso, me encanta que la gente de México participe. De verdad, muy, muy contenta. Así que espero que este ratito que vamos a estar juntos todos acá podamos digamos, estar así como muy bien, ¿no? Que sea un espacio también constructivo. Me encanta que tengan las cámaras encendidas porque para mí es súper importante porque humaniza esto, ¿no? Y hacemos sintonía con la temática que vamos a conversar hoy día. Así que no quiero ya seguir dilatando, vamos a entrarnos en la temática. Así que voy a empezar a compartir ya la presentación. Esperen un poquito que tengo que... Denme 2 segundos para checar que esté todo perfecto. Ahí ustedes me dicen si lo están viendo bien. Ahí se ven a ti. Ya, súper. Espérame que falta un poquito aquí. Ya. ¿Ahí se ve, María Jesús, tal cual la presentación? Sí, se ve perfecto. Súper, perfecto. Entonces, vamos a dar ya inicio a la presentación. Como decía María Jesús, la temática que hoy día nos convoca, ¿no? En este seminario es el uso del lenguaje positivo y su impacto al momento de educar, ¿ya? Es una temática muy bonita que tiene que ver mucho con los ámbitos socioemocionales del trabajo que nosotros hacemos cuando nos enfrentamos, ¿no? Al proceso educativo. Vamos a tratar de abarcar lo máximo posible estos dos objetivos, que es primero que ustedes, ¿no? Y nosotros en general nos podamos ir aproximando a los planteamientos que conlleva la educación positiva como planteamiento teórico, ¿ya? Y cómo también el uso del lenguaje influye, ¿no? Al momento de educar. Y adquirir algunas herramientas para que ustedes puedan ir aplicando este tipo de comunicación efectiva y afectiva en la sala de clase. ¿Ya? Entonces voy a dar algunas estrategias que puedan ir ustedes, como yo les decía, entonces aplicando en ese sentido, ¿sí? Entonces, primero, conocer, ¿no? Tenemos que ver cuál es el impacto que tiene el lenguaje en el desarrollo de las personas, ¿ya? Hay un filósofo y investigador que se llama Luis Castellanos, que él es español, que ha investigado mucho en torno a la temática del uso del lenguaje positivo y cómo este lenguaje no solo impacta en el proceso educativo, sino que impacta a la persona misma, ¿no? Nuestro desarrollo social, nuestro ser, ¿no? Se va generando también en una alta medida a través del lenguaje. A través del lenguaje nosotros también adquirimos información, comprendemos nuestro contexto, aprendemos, ¿no? Entonces el lenguaje es un elemento trascendental también para el desarrollo de las personas. Desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta mirada, de este uso del lenguaje positivo, establece, por ejemplo, que las palabras no forjan no solo un proceso de aprendizaje, sino que forjan nuestra personalidad, ¿no? Establecen elementos cognitivos como nuestra memoria, nuestra capacidad, como yo les comentaba, para poder interpretar el mundo que nos rodea, ¿ya? Desde esa perspectiva, entonces, las palabras positivas, ¿qué es lo que van a hacer? Es que nos van a enseñar, entonces, a conocer este lado, ¿no? Favorable y óptimo del mundo en el cual estamos insertos. Eso es lo que este filósofo e investigador plantea desde la teoría, desde el uso, entonces, del lenguaje positivo, ¿ya?
Este lenguaje va a ser entonces para nosotros una puerta de ingreso, de entrada, para poder fomentar, por ejemplo, la motivación, el crecimiento, por ejemplo, de ciertas competencias como son la confianza, la autoestima, pero también a través del lenguaje nosotros podemos activar y promover el desarrollo de la creatividad. Así de importante es esto, ¿no? Que nosotros a veces lo tenemos y sabemos que el lenguaje entonces nos permite, ¿no?, adentrarnos en procesos de aprendizaje, pero a veces perdemos de vista el poder que tienen en este sentido las palabras, ¿no?, y el uso del lenguaje en este caso positivo. Una primera instancia que quiero mostrarle, y siempre por lo general intento en las clases o los seminarios que en los cuales imparto, es siempre mostrar investigaciones que nos den datos, ¿no? Los datos lo que hacen es poder cuantificar realidad, ¿no? Nos materializan. En este caso, por ejemplo, los efectos del uso del lenguaje positivo. Hay un estudio, ¿no?, que ahí yo se los presento, que es un estudio que fue muy conocido en su momento, que es un estudio que se realizó hace muchísimos años atrás, ¿ya? Y que marcó pauta también en el momento que este fue presentado, que es el estudio que realizan Rosenthal y Jackson sobre el efecto Pygmalion, ¿ya? A lo mejor ustedes lo han escuchado, probablemente otros no. Lo que yo quiero transmitir es los resultados que este estudio nos presenta a nosotros, ¿ya? Las palabras del docente, ¿no? Lo que mide es cuánto influye el uso del lenguaje o el tipo de lenguaje que expresa el docente en el proceso educativo, ¿ya? Los estudiantes, de manera inconsciente, siempre que están en una interacción con el docente o con el adulto formador, intuyen, ¿no?, lo que se espera de ellos, y lo intuyen en una gran, digamos, parte o proporción a partir de lo que uno les dice, pero también, ¿no?, a través de cómo se le dice, ¿no?, la información verbal. Entonces, acá lo que hace este estudio es que él determina, ¿no?, el impacto que tiene cuando el profesor es consciente, por ejemplo, de un principio básico que es regular las palabras con las que habla, con las que se expresa, ¿no? Pues estas palabras van a ser responsables de un efecto que es crucial para el aprendizaje, ¿no?, que es el nivel de emociones que se puedan activar, ¿no?, al momento en el cual el profesor está entregando el contenido. ¿Y cuáles son esas emociones? Van a depender entonces si estas son placenteras o displacenteras, si producen un modo creativo o nos encierran en nuestro mundo, ¿no?, el lenguaje que el profesor utiliza. O sea, así de determinante es en el proceso escolar, ¿no?, el qué dice y también el cómo dice, ¿no?, el profesor en este sentido dentro del proceso de aula, ¿ya? ¿Cuáles son entonces estos resultados de este estudio que son tan interesantes y que yo creo que son también atingentes, a pesar de los años que han transcurrido, lo atingentes que son hoy en día, ¿no? Ahí hay un pequeño esquema que resume lo que el estudio establece, pero básicamente este estudio lo que hace, como ahí yo les muestro en la diapositiva, este experimento es en una escuela, ya en donde se realiza previamente unas pruebas de inteligencia a los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos investigadores? Determinan, por ejemplo, informan a los profesores que el 20% de la escuela, digamos, mostraba un potencial inusual para el crecimiento intelectual que ellos presentaban, ¿ya? Y que iban a tener un rendimiento muy bueno en el año. Entonces ellos le dicen que del grupo de alumnos que ellos tienen, el 20% va a tener un súper buen rendimiento, ¿no? Porque estaban ya presentando ciertas conductas cognitivas como superior a lo que se pudiese esperar según su nivel educativo y su etapa de desarrollo, ¿ya? No obstante, lo que los profesores desconocían es que había un grupo de estudiantes también, ¿ya?, que fueron dentro de este 20% que fueron seleccionados al azar y que no tenían relación con la prueba inicial. O sea, efectivamente ellos aplicaron pruebas de inteligencia y había un grupo de estos niños que tenía, ¿no?, entonces un nivel cognitivo superior al promedio, pero en ese mismo grupo habían otros estudiantes
que no habían participado en la prueba, ¿ya? Y que probablemente su coeficiente intelectual era el que tenemos todos dentro del promedio, ¿no? Entonces, hacen este estudio, le dan este resultado a los profesores siguen en este proceso. 8 meses después, lo que hacen estos investigadores ya es que vuelven a ir a la escuela y lo que descubren es que los estudiantes que fueron seleccionados aleatoriamente, ya, que por tanto los maestros pensaban que serían entonces mejor que el resto, obtenían una puntuación cognitiva significativamente a lo que habían tenido, por ejemplo, en un inicio, ya aquellos que habían sido evaluados. Y aquellos niños que no habían sido evaluados, al ser evaluados por primera vez, su puntuación era también alta a nivel cognitivo. Entonces, ya de esto, ¿no?, establece una prima, ¿no?, importante que nosotros debiésemos considerar, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué entonces este estudio, ¿no?, a nosotros nos revela una realidad que es significativa? Es que la sola creencia del docente que los estudiantes tenían capacidad real cognitiva de tener un éxito a nivel escolar hizo, ¿no?, que ellos utilizaran estrategias y utilizaran una disposición y un lenguaje favorable a esos estudiantes, ¿no? Entonces, eso incrementó positivamente el rendimiento de estos niños, ¿sí? Lo importante del lenguaje positivo se mide en esta evaluación, ¿no? Porque los profesores, ¿qué es lo que hacían? Alentaban constantemente a sus estudiantes, le decían, bien, tú puedes, dale, le ponían desafíos, ¿no? Porque les habían dicho fehacientemente que todos podían rendir mucho más. Entonces, las expectativas del docente eran absolutamente altas, ¿no? Y transmitían esas expectativas hacia los estudiantes. Una sola palabra puede cambiar cómo nos sentimos, ¿ya? Una sola palabra nos puede subir el ánimo o puede engrisar, no sé, puede echar a perder nuestro día, ¿no? Así de potente. Entonces, así como una palabra nos alienta, también nos puede desalentar frente al proceso, ¿no? Y es eso lo que se instaló en los profesores al instalar esta creencia. Ellos utilizaron entonces un lenguaje alentador, positivo, que sin duda favoreció, ¿ya? El lenguaje, ¿por qué es tan importante? Porque el lenguaje que nosotros utilizamos consistentemente, cotidianamente, repercute en la confianza del niño y en su capacidad de poder llegar más lejos, de motivarlo e instarlo a dar lo mejor de sí. Y eso es lo que se midió en el estudio, ¿no? Los profesores hacían esto, el profesor creía en estos niños, creía absolutamente en el potencial y se los demostraba, ¿no? Entonces eso aumentó la confianza, aumentó el autoconcepto escolar e hizo, ¿no?, que los estudiantes entonces tuvieran un excelente rendimiento a nivel cognitivo. Las emociones están absolutamente ligadas al lenguaje, ¿ya? Mucho de nuestro lenguaje, casi en un 80%, nosotros constantemente estamos hablando con nosotros mismos. O sea, el lenguaje interior que nosotros tenemos es mucho más que este lenguaje que nosotros usamos con otro, que es un 20%, ¿no? Y el lenguaje se transforma en este pensamiento, en este lenguaje interior que activa nuestro proceso emocional. Entonces, en la medida que nosotros tenemos, por ejemplo, un lenguaje positivo, un lenguaje motivador, ¿no?, un lenguaje alentador con nosotros mismos, aumentamos entonces la probabilidad de tener, de vivir, de transitar emociones placenteras, ¿no? Alegría, confianza, etc. Lo mismo pasa también si utilizamos entonces un lenguaje que está carente de aceptación, de cariño, de buen trato para con nosotros mismos y también entonces para el resto de las personas. Además, el lenguaje, por ejemplo, tiene un rol importante en el concepto del error, ¿no? Yo puedo entender el error como un elemento
distractor como un elemento peyorativo, o sea, me equivoco, fracasé, no sirvo para nada, ¿no? O puedo entender el error, por ejemplo, como una fuente de aprendizaje. Me equivoqué, veamos otra forma de solucionarlo. Me equivoqué, veamos otra forma de abordar, ¿no? Esa leve diferencia que es significativa en cómo considero, cómo entiendo yo el error, se va a dar a través del lenguaje, ¿no? Y se da en este lenguaje declarativo, es decir, si el niño levantó la mano y cuando el profesor preguntó cuánto es 4 por 4 y el niño le dijo que el resultado es 6, ¿no? El profesor, si el lenguaje que utiliza es te equivocaste, otra vez te equivocaste, no te sabes las tablas, ¿no? Ese lenguaje lo que enseña al estudiante y reafirma es que no podemos equivocarnos, ¿no? Porque nos pone en una situación vulnerable frente al resto y me quita valor, ¿no? Valor en el rendimiento, valor personal, pero si el profesor o la profesora en ese mismo ejemplo le dice, mira, a ver, veamos otra forma. Resolvamos en conjunto, veamos cuánto nos da 4 por 4. ¿Será 6? ¿Habrá otra respuesta? A ver, anímate a descubrir otra respuesta. Eso es distinto, ¿no? Eso hace que el estudiante siga motivado, busque soluciones. Con esa sola acción, nosotros también enseñamos a los otros estudiantes a aceptar al otro, ¿no? A evitar la burla, a validar las opiniones, a validar la valentía de que el estudiante haya levantado la mano para opinar, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero mucho uno observa que hay niños que con mucha timidez levantan la mano y contestan mal, y una vez que lo hicieron y recibieron esa declaración, ¿no? Ese lenguaje por parte del docente, son niños que nunca más se atrevieron a preguntar y que prefieren hacer mal la prueba, prefieren no aprender antes de volver a exponerse a una situación así. Es así de potente y significativo el lenguaje, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, el lenguaje no solo afecta directamente a quien yo me dirijo, sino que también a quienes están de manera, entre comillas, pasiva, escuchando el mensaje que yo estoy transmitiendo, ¿ya? Entonces, ¿es importante el lenguaje positivo? Absolutamente. Dispone de manera positiva, genera una apertura al proceso de aprendizaje en un 100%, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí algunos consejos que uno pudiese abordar para poder tener este proceso de enseñar desde una perspectiva, ¿no? Que valide el lenguaje positivo desde una perspectiva de una educación positiva, yo les podría decir, ¿no? Que uno de los elementos, por ejemplo, tiene que ver con, lo voy a decir declarativamente positivo, tener altas expectativas frente a mis estudiantes, ¿no? Que aquí yo se los planteo como no pronosticar fallos en la clase. Y eso pasa mucho, por lo menos aquí en Chile, en nuestro sistema escolar, antiguamente los cursos se clasificaban por letras, que eso sigue pasando, pero antiguamente se decía que los que estaban en el A y el B eran los buenos, los mateos, los ordenados, y los que estaban de ahí para abajo eran los desordenados, los que tenían un rendimiento medio, ¿no? Y eso es lenguaje, eso es categoría, eso es creencia, eso es predisposición. Entonces los profesores cuando iban al primero B, al primero A, con otra disposición, ¿no? Entonces, porque ya creían, porque ellos internalizaron que esos cursos eran de los mejores estudiantes. Entonces iban con energía, contentos, proponían actividades y todo les resultaba, pero vayan al C. No, me toca el C, no, el C históricamente de lo peor, conversadores, no trabajan, yo aplico cosas nuevas, no resulta. Y yo les pregunto, ¿efectivamente era así? ¿O hubo ya una internalización de una creencia que ese curso era, ¿no? Tal cual. Así de potente. Nosotros podemos ir transmitiendo, ¿no? Continuamente en el tiempo, de forma sostenida, una creencia que tiene que ver con una construcción del lenguaje.
Entonces, es importante que el docente o quien tome el proceso formativo nunca ponga expectativas, digamos, de fallo, de error, ¿no? De mal comportamiento frente a un proceso escolar, frente a un curso determinado, frente a un grupo de alumnos determinados, porque eso ya va a afectar de forma negativa en cómo el profesor entregue el contenido y también va a afectar la disposición de los estudiantes, porque no solo los estudiantes saben que en el A y el B están los mejores, los estudiantes también lo saben, perdón, no solo los profesores, los estudiantes también lo saben, ¿no? Saben que yo voy en el C, en donde están los más desordenados. ¿Cómo se van a comportar? Van a cumplir la expectativa, ¿no? Yo voy en el C, converso, me desordeno, no escribo. Voy en el A, me comporto según los que esperan de mí. Y eso es algo que yo partí en el inicio comentando. El lenguaje permite establecer las expectativas, ¿no? Cuando yo utilizo un lenguaje positivo, le estoy demostrando al estudiante lo que yo espero de él, ¿no? Lo que yo quiero que él logre, las expectativas que yo tengo de mi estudiante. Entonces, súper importante que nosotros hagamos esta autoevaluación también en cómo nos estamos comunicando, ¿no? ¿A qué le estamos dando foco? ¿Con qué lente estamos mirando esta realidad? Y esto es una cosa que a veces se da y que somos poco conscientes, ¿no? Que es como participar de estas sesiones de catarsis que a veces tenemos los docentes, que cuando nos juntamos con otros y en la sala de profesores o en las mismas reuniones formales, a veces se torna esto como, no, es que este niño, a ti te pasa, no, a mí también, es desordenado, tiene problemas con la autoridad, es desafiante, es oposicionista, no le cuesta. Distinto es, ¿no?, que si nosotros tuviéramos a una persona que tomara el foco del lenguaje distinto, las emociones se contagian, el lenguaje activa emociones. Si yo estoy en el lenguaje de la queja, ¿no?, constante de mis estudiantes, lo que yo hago es que se genere un clima, y a lo mejor otro profesor que nunca ha visto que Pedrito es desafiante, cuando llegue a la sala mañana, lo va a mirar con otros ojos, ¿no? Entonces, tratemos de ser conscientes de contagiar también este lenguaje positivo, porque el lenguaje también influye en la cultura, en el microclima también que se da en las salas de clase, que es vital, ¿no? Para poder generar un ambiente propicio para aprender. Y lo que yo les he dicho ya, ¿no? Establecer altas expectativas. Ya los estudiantes perciben, y a veces yo puedo decir, pero yo nunca les he dicho que él no puede. No se lo has verbalizado, pero quizás se lo has dicho de otra manera, ¿no? Con no ponerle desafíos, con no propiciar que participe. Le estoy demostrando que no tengo expectativas de que el estudiante pueda tener un buen desempeño, y se lo digo, y ese mensaje lo captan y lo perciben muy bien los estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos al momento de enseñar, nosotros no estamos enseñando desde solo nuestro conocimiento cognitivo, estamos enseñando desde lo que somos, ¿no? Yo soy profesora, ¿sí? Yo soy en todo lo que me constituye, en mis emociones, en mi bagaje, en mis creencias, ¿no? En mis fallos, en mis múltiples virtudes, todo lo que a mí me constituye se pone en juego al momento de enseñar, porque estoy trabajando en la formación de otro ser humano. Cuando yo trabajo en la oficina frente a un computador y tengo que trabajar y poner números, no se pone en juego lo que yo soy al 100%, ¿no? Porque yo puedo estar digitalizando los números y puedo estar haciendo otra cosa. No hay un nivel no me involucro tanto a nivel personal como cuando yo trabajo en formación de un otro, ¿no? Entonces es mi bagaje emocional que sintoniza y se cruza con el bagaje emocional de mis estudiantes. Entonces, importante que cuando yo genero, ¿no?, un lenguaje positivo, activo emociones placenteras. Y estas emociones placenteras activan procesos cognitivos como la atención, la motivación, la memoria, activan el pensamiento creativo, promueven la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es crucial en el proceso de aprendizaje, porque es la que me permite, por ejemplo, adaptarme a los cambios, a nuevas situaciones, a la toma de perspectiva, a la capacidad de análisis,
Y la flexibilidad cognitiva tiene relación directa con la estimulación y la activación de la empatía. Si yo quiero niños que sean más empáticos, tengo que tener niños que tengan más flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, el lenguaje positivo, ¿no? El activar emociones placenteras activan todos estos mecanismos que son cruciales, ¿no? Que si bien son recursos intelectuales, tienen que ver directamente también con la activación de procesos emocionales que favorecen absolutamente el aprendizaje en el contexto escolar, ¿sí? Desde ahí entonces, ¿no? Lo que yo les planteaba, las atención, no, las emociones no manejan solo elementos, digamos, que tienen que ver con el corte afectivo, ¿no? Trabajan de manera unida a los procesos cognitivos, ¿ya? Todo lo que esté asociado a una emoción, en este caso placentera, va a ser más significativo, va a generar mayores redes neuronales, ¿no? Mayor transferencia del aprendizaje, una adherencia profunda, ¿no? En nuestro sistema cuando se asocia entonces, ¿no? A estas emociones y a este lenguaje. Entonces, si yo quiero activar emociones placenteras, el lenguaje positivo es, ¿ya? Y ahí yo, digamos, se los presento, ¿no? El lenguaje, pero en particular las palabras, tienen una carga emocional, transfieren un estado anímico, ¿ya? De la persona que tenemos enfrente. Si yo les digo, y no solo el lenguaje y las palabras, también este lenguaje no verbal, eso está también súper unido, porque si yo le estoy diciendo a un niño, por ejemplo, ¿no? Te felicito, lo hiciste súper bien. No tiene un impacto emocional, el niño no va a creer eso. Que si yo le digo, te felicito, lo hiciste súper bien, ¿no? El mensaje llega de manera distinta. Entonces, hay una coherencia también emocional de lo que digo y en cómo lo digo. Y cuando yo tengo un lenguaje positivo, ¿no? Yo le puedo decir perfectamente, hacer alguna actividad y plantear y decir, no, chicos, ustedes pueden, vamos, resuelvan el ejercicio. Pero cuando Juanito levantó la mano y dijo mal la respuesta, yo le digo otra vez, Juanito equivocándose, ¿no? Hay una incoherencia en mi lenguaje. Y el lenguaje positivo lo que pide es que haya eso, un equilibrio, ¿no? Que efectivamente lo que yo creo se transmita verbalmente, ¿ya? Consideramos, por ejemplo, se considera en diversas investigaciones que emplear el lenguaje tanto para compartir información como para establecer y mantener también relaciones sociales. El lenguaje no es solo para que los estudiantes aprendan un contenido, ¿no? El lenguaje, en este caso positivo, propicia la vinculación. Y eso es lo más importante, ¿no? En la medida en que yo utilizo estas palabras, ¿no? Alentadoras, en donde yo realzo el proceso del estudiante, no el resultado, en donde yo efectivamente aliento a que el estudiante se anime, a que creo en él, me conecta con el estudiante, ¿no? Un profesor que utilice este lenguaje va a ser un profesor que va a estar conectado con cada uno de los niños y niñas que están en su sala, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje activa emociones y las emociones activan conductas, ¿sí? Así de sencillo. En la medida que yo estoy más conectado, esa conexión determinará también las conductas que yo voy a tener. En un inicio escolar, prebásica, primero, segundo básico, los niños tienen muy junto la emoción y la acción. Y eso es algo que hay que enseñar y desarrollar, que la emoción no es la acción no es una cosa que va por añadidura a la emoción. O sea, yo sentí rabia y porque tengo rabia le pegué al niño, ¿no? Aquí está, entre medio de ese proceso está la regulación emocional. Yo siento rabia, no actúo inmediatamente, me tomo mi tiempo, proceso, transito la emoción, actúo. ¿Sí? Son entes separados, pero que se determinan, ¿no? La emoción determina la acción. Si yo no sé regular, conduce a la acción. El lenguaje lo que hace, ¿no? Es influenciar absolutamente nuestro comportamiento. En este sentido, desencadena emoción, ¿no? Influye en cómo nos comportamos, ¿sí? Las palabras son capaces de construir circuitos sinápticos, ¿ya? De construir, por ejemplo, redes en nuestro cerebro. Así de potente es el lenguaje, ¿ya?
Y esto que yo construyo, lo que hace es provocar, ¿no?, reacciones en la persona a la cual yo me dirijo, pero también en las personas en las cuales están siendo parte de ese mensaje que yo estoy entregando, ¿ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, modificar una conducta de un estudiante que está teniendo conductas desadaptativas o inadecuadas, el lenguaje es una buena forma, ¿no? Utilizar entonces un lenguaje positivo contribuye, ¿no?, en este elemento a modificar comportamiento, ¿ya? Y ahí yo quiero, si me permiten, dejarles una cuña del filósofo que yo les comentaba, ¿no?, investigador, que establece que el lenguaje positivo es el hecho de poner inteligencia en el lenguaje. Yo lo encuentro muy potente, porque esto conlleva un proceso de reflexión, ¿no? ¿No les ha pasado que a veces hay instancias en que uno a veces se desconecta, ¿no?, de esto de lo que pienso, lo que digo? Es como que pensé y lo dije, y después, uy, no lo quise decir de esa forma, no debí utilizar esas palabras, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también con nuestro bagaje emocional, ¿no?, con esta capacidad de parar, de analizar, ¿ya? ¿Qué quiere decir él con esto de poner inteligencia en el lenguaje? Significa que yo sea capaz de entender, de apreciar, ¿no?, y de usar las palabras que formulamos de una manera efectiva y beneficiosa que promueva la comunicación, ¿ya? La relación con otro, conmigo mismo, en la toma de decisiones, básicamente. O sea, lo que él establece es que yo tengo que tener esta capacidad de analizar lo que quiero decir y el cómo lo voy a decir. Porque si no, tenemos entonces esta desorganización o falta de equilibrio entre lo que yo pensé decir versus lo que finalmente termine diciendo, ¿no? Y que tiene impactos emocionales muy potentes en las otras personas. Las palabras positivas son capaces de cambiar el rumbo de nuestras emociones absolutamente, ¿no? Y aquí es súper importante demostrar elementos investigativos, como por ejemplo, un docente que está afectado por el impacto del estrés en su quehacer pedagógico va a afectar el clima de aula, absolutamente, ¿sí? Yo en otro seminario también que tenía que ver con la empatía les mostraba una investigación de Juan Casasus que establecía, por ejemplo, que la desatención de las necesidades afectivas de los estudiantes promovían conductas, por ejemplo, de violencia escolar. Lo mismo pasa acá, ¿no? El uso del lenguaje, cómo yo establezco este proceso, va a influir entonces en el rumbo emocional. Si hay un niño que está triste y yo le digo, ¿qué te pasa? Yo entiendo que estés triste, pero mira, te animo a que lo hagas, vuelve a la sala, veamos la posibilidad de mejorar una situación en específico. Es un niño que está siendo contenido, está siendo alentado, es un niño que va a cambiar su sintonía emocional, ¿no? Distinto es a que si yo voy y le digo otra vez llorando, no, ya todos los días lo mismo, usted tiene un problema y vuelve a llorar, ¿no? Ahí no hay contención, no hay apertura, no hay acogida, no hay un lenguaje positivo. Y obviamente que ese niño va a seguir la sintonía de la tristeza, de la pena o de la rabia, ¿no? El lenguaje positivo en la enseñanza estimulan, ¿no?, las ganas de ser eficaz, ¿no?, y eficiente en nuestro proceso de aprendizaje. El lenguaje positivo lo que hace es que yo activo el compromiso que tiene el estudiante con su proceso de aprender, ¿no? Y eso es lo que necesitamos en la sala de clase. Niños que se sientan comprometidos con el aprendizaje, motivados a seguir aprendiendo, ¿no? Y motivados no solo a la obtención de un resultado, sino que al hecho de aprender, ¿sí? Y eso es lo que nosotros carecemos hoy día en nuestra sala de clase. Vemos más niños desconectados, desmotivados, desvinculados, desafectados, es decir, no les importa si aprenden o no, van al colegio porque es obligatorio, se refieren al colegio como aburrido, ¿no? Eso es lo que uno puede ver también en nuestra sala de clase. Entonces, el lenguaje ayuda en ese sentido absolutamente. Y aquí yo les muestro 5 elementos, 5 estrategias en las cuales ustedes pueden, ¿no?, empezar a implementar conscientemente este lenguaje positivo en la sala de clase, ¿ya? Lo primero es la toma de conciencia del lenguaje que utilizamos,
ser consciente de mi lenguaje, de mis palabras, ¿ya? Y también de las palabras que utilizan los otros. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Activando mi lenguaje interior. Y hay un test absolutamente rápido, fácil e infalible. Cuando yo me equivoco, ¿no? Y digo, ya, tengo que ir a, Natalia, acuérdate que tenías que poner, no sé, el rojo aquí y el amarillo acá, y ordenar esto, y después desconectar la plancha y no puedes salir, y hace todas esas cosas, ¿no? Y cometo un error. Cuando me equivoco, ¿qué me digo? Otra vez te equivocaste. Natalia, eres tonta. ¿Cómo se te olvidó esto? Internamente, o me digo, bueno, ya, a ver, ¿cómo lo resoluciono? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me digo cuando me equivoco internamente? Ese es el primer test. Ustedes lo hacen, fíjense, cuando se les olvida algo, cuando se les olvidó pagar una cuenta, cuando tuvieron que hacer algo y lo hicieron mal, ¿qué se dicen internamente? Esa sola conciencia de acción a ustedes les va a decir cómo es su propio lenguaje interior, ¿no? Entonces, este también es un camino personal. Yo, para activar el lenguaje positivo de los estudiantes, tengo que tener también un lenguaje positivo para conmigo misma, ¿sí? No se puede dar esta disonancia entre que yo me trato pésimo cuando me hablo internamente y después utilice palabras positivas con mi estudiante. No se puede, ¿no? No es sostenible en el tiempo. Solo es sostenible cuando yo efectivamente creo en que el lenguaje positivo me activa, me ayuda a mejorar, me hace mejor persona, ¿no? Etcétera. Otro elemento es la regulación también del lenguaje, ¿ya? Que es básicamente aprender a elegir las palabras adecuadas para hablar con los demás, pero también para hablarnos a nosotros mismos, ¿sí? Ya, te equivocaste, Natalia, no importa, vamos, hazlo otra vez, todos nos equivocamos, no te preocupes, para la próxima, haz esto, haz lo otro, ¿no? Eso es súper importante. ¿Qué le voy a decir a un niño cuando se equivoque? Anticiparnos, ¿no? ¿Cómo, si un niño, por ejemplo, tiene un problema, qué palabras voy a utilizar? ¿Cómo me voy a dirigir? Eso hay que generarlo antes, formularlo antes, para que tenga un impacto positivo en este caso, nuestros estudiantes. Alcanzar la autonomía del lenguaje. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Esto quiere decir que nosotros logremos no vernos afectados por las palabras de otros, ¿sí? Y por nuestra propia habla interna, porque de verdad uno puede trabajar el lenguaje interior, pero siempre va a haber ciertas palabras un tanto con un dejo negativo hacia nosotros mismos, porque es parte de nuestra humanidad, ¿no? Yo creo que tiene que llegar a un nivel de trabajo muy profundo para que una persona se hable siempre con amor, con compasión, ¿no? Eso es un trabajo de tiempo, ¿no? Puede ser que en algún momento no nos hablemos tan amorosamente, pero que eso sea la excepción, ¿no? No que sea lo que se da, sino que en algunos momentos pase eso, pero que ojalá en la mayoría del tiempo nuestra habla con nosotros mismos sea compasiva, amorosa, de buen trato, ¿ya? ¿Por qué? También aprender que lo que el otro me dice no active y no gatille en mí, ¿no? Un proceso emocional, por ejemplo, displacentero. Y eso es importante nosotros trabajarlo, ¿no? Y enseñarlo también a los estudiantes. Que a los niños les pasa mucho, ¿no? Y que es absolutamente entendible, si yo hice un dibujo, que yo le puse todo mi entusiasmo cuando niño, ¿no? Y llegó un compañero y dijo, qué feo, qué horrible, mira que te quedó mal. Esas palabras, ¿no? Hieren emocionalmente, tienen un impacto en nuestro proceso emocional. Entonces, este es un ejercicio importante que ustedes como adultos pueden hacer para también no verse afectados quizás por palabras o expresiones o uso del lenguaje, también del contexto, ¿sí? Construye las habilidades de tu lenguaje. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Es construir un lenguaje que nos pueda facilitar estas relaciones interpersonales. Aprender a escuchar, a comunicar, a empatizar, a compartir. También son habilidades que se desarrollan a través del lenguaje, ¿sí? Y por último, vive las competencias de tu lenguaje para la vida y el bienestar, ¿no? No es solo para que yo lo voy a hacer conscientemente en la sala de clases, ¿no? Que impacte mi vida, que mejore mi calidad de vida, ¿no? Porque eso se va a transmitir de manera
por añadidura, ¿no? Va a salir por los poros esto que yo trabajo conmigo misma, va a salir y se va a proyectar en los otros, ¿ya? Activar entonces a través del lenguaje positivo conocimiento, actitudes, valores que vayan promoviendo entonces esta construcción de un bienestar no solo personal, sino que también social. Y ya para ir terminando, porque impresionante cómo se pasa el tiempo de rápido, dos actividades como bien cortitas que ustedes pudiesen aplicar, ¿no? Que se plantean a partir también de lo que este filósofo y científico establece, ¿no? En esta propuesta, este lenguaje positivo. 3 palabras, 3 frases, ¿ya? Entonces poder trabajar, por ejemplo, ¿cómo me hablo? Un ejercicio que lo que hace es que ustedes y los estudiantes empiezan a explorar, ¿no? Nuestro propio mundo, nuestro propio bagaje, nuestro propio vocabulario, ¿no? Y también las palabras, por ejemplo, que usan nuestros hijos, nuestros estudiantes, etc. Entonces, ¿qué 3 palabras y 3 frases utilizas habitualmente, por ejemplo, tus estudiantes? Entonces, un día dedíquense a escuchar, ¿no? ¿Cuáles son las 3 palabras o las frases que ocupan? Básicamente, cómo se expresan, ¿no? Y se van a dar cuenta, entonces, cuál es el clima, por ejemplo, emocional que puede haber en la sala de clase. Si es el cállate, el no hables, el que estoy aburrido, profe, la clase está fome, no sé, ¿no? O por el contrario, necesitas algo, yo te lo facilito, levanten la mano para hablar, ¿no? Escuchen, ¿qué 3 palabras o 3 frases utilizan? Y eso ya les va a dar a ustedes digamos, un conocimiento del lenguaje que está imperando en la sala de clase, ¿ya? Y aquí una pequeña autobiografía para la ocasión, ¿ya? Y aquí lo que es que ustedes puedan, y ojalá hacerlo ustedes primero, ¿no? Pensar en un momento feliz de tu vida y narrarlo, como mínimo en 100 palabras, ¿ya? Entonces este ejercicio lo que tiene como finalidad es que ustedes puedan primero conectarse con esas emociones placenteras, ¿ya? Como la alegría, la felicidad, ¿no? Etcétera, y expresarlas a través de palabras, es decir, cuáles van a utilizar, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje que van a plasmar aquello que ustedes sintieron? ¿Ya? Y esto ustedes lo pueden hacer con los niños, entre los profesores, ustedes mismos, ¿no? Y eso es súper importante porque van a conocer cuál es el nivel de lenguaje positivo que utilizan. Entonces, por eso les digo que primero lo practiquen ustedes, ¿ya? Porque además, cuando yo escribo, hago un ejercicio también de conexión emocional súper importante, porque finalmente lo que yo hago es poner palabras a mi sentir. Entonces, si yo estoy narrando el momento más feliz de mi vida y digo, bueno, fue cuando yo fui a Fantasilandia con mi familia y lo pasé súper bien. Es distinto a que si yo narro y digo, ese día me levanté contento, tomé un rico desayuno, nos fuimos con mi familia, en el viaje cantamos, fuimos a los juegos, me subí, nos reímos, volvimos, llegué muy cansado, pero estaba muy contento. ¿Me entienden? Eso habla también del conocimiento personal, de la conexión que tenemos con nosotros mismos y de nuestro bagaje emocional, básicamente. ¿Sí? Y no puedo creerlo, pero son 10 para las 9. Quiero solo con esto, esto es un puntapié, ¿no? Es como una punta del iceberg que uno quiere abordar. En lo que vamos a ver entonces, la invitación en la que yo quiero un poco transmitirle es a participar de este curso, ya que es un curso que imparto ya, que se llama Educación Positiva en el Aula, Conectar para Enseñar, y aquí hablamos, ¿no? Que uno de los procesos de este constructo teórico que es la educación positiva en el aula, la conexión es fundamental, y la conexión se hace también a través del lenguaje que utilizo, ¿no? Porque nos mueve, nos permite interpretar, conocer, comprender al otro, comprenderme a mí mismo. Entonces, como decía la María Jesús, se va a dar entonces estos 3 días, ¿no? Jueves, viernes y sábados en abril, que ahí está 27, 28, 29, si no me equivoco. Así que es un curso que está hecho con mucho cariño, que trata de entregarle a ustedes, ojalá, la mayor cantidad de herramientas posible para poder implementar una educación positiva, y a través de esa educación positiva conectar con nuestros estudiantes, que es la forma de poder entonces establecer aprendizaje significativo.
que lo que busca entonces este curso es que ustedes puedan adquirir herramientas, ya que permitan entonces promover esta capacidad de los estudiantes de autonomía, de buena convivencia también a nivel escolar, y también, ¿no? Herramientas que ustedes les permitan promover actitudes positivas hacia los estudiantes para, bueno, ahí lo puse dos veces, pero que puedan establecer este trabajo más significativo, de conexión, ¿no? Que finalmente es la base de, que es la base angular del proceso de aprendizaje, de generar entonces un proceso significativo de bienestar, de calidad de vida, que va mucho más allá de aprender cuánto es 4 por 4, ¿no? Que va mucho más allá de eso. Así que nada, yo ahora veo que ya hay hartas manitos levantadas, solo le quiero dejar ahí una cuña que a mí me pareció de verdad que es muy bonita, ¿no? Que quizá en el lenguaje esté una de las claves para tener una vida feliz, ¿no? Porque el mundo lo miramos con los ojos, pero lo entendemos y lo comprendemos precisamente con las palabras. Y a mí me encantó esta frase, así que con eso yo me quiero despedir. Vamos a ir a las preguntas ahora. Dejarles también ahí mis agradecimientos profundos. Dejo mis contactos también, por si quieren seguir ahí en contacto de alguna forma u otra, mis redes sociales donde trabajo mucho esta temática también, así que las y los invito a que animen, ¿no? Y puedan también, yo creo mucho en construir, ¿no? Nosotros tenemos que ser una comunidad, en ayudarnos, en que vayamos construyendo aprendizajes juntos, así que ahí dejo también mis redes sociales y abrimos entonces los micrófonos. María Jesús, no sé si tú me ayudas. Sí, Yo súper. ya veo manos Yo te voy levantaditas ayudando para preguntas. para dar el micrófono. Vamos primero Dale. con Carolina Chile. Les recuerdo que tal vez no podamos responder todas las preguntas, pero vamos a hacer lo posible para poder contestar la gran mayoría. Así que si pueden sintetizar sus preguntas, sería maravilloso para poder darle espacio a todos. Vamos con Carolina entonces. Dale. Hola, gracias primero que nada por esto, me encantó. Y más que nada, más que pregunta, en realidad yo quería comentar, porque, bueno, yo soy educadora de párvulo, en estos momentos me encuentro haciendo un reemplazo en un colegio que estuve trabajando el año pasado, que también estuve haciendo un reemplazo largo de postnatal, ¿Ya? y en kinder yo fui tutora, y la verdad es que me interesó mucho el tema de las emociones, porque lo leí por ahí digamos, en un diario, a raíz de todo esto del tema de la pandemia, y mi entrada el año pasado a este kinder fue a través de las emociones. Bueno, como educadora párvulo, me recurrí al cuento este, El monstruo de las emociones, y yo creo que fue como una herramienta súper importante que me permitió crear en los niños confianza. Yo siempre digo, de todos los años que llevo trabajando, tengo 48 años, llevo muchos años trabajando tanto en colegios como en jardines, que para mí fue fundamental haber entrado desde ahí, desde las emociones, de sentarme a hablar con los niños, así el contexto en un círculo, y decirles que no tengan miedo a expresar su enojo, que no tengan miedo a expresar su tristeza, en uno también como profesor, y a veces nos olvidamos que los adultos, yo siento, por lo menos, no sé, en mi experiencia, no guardar las emociones tampoco, porque el reflejar nosotros nuestras emociones, el que también nos equivocamos, que muchas veces yo lo expreso, o sea, no tengo miedo en decirle a los niños, miren, yo también me puedo equivocar y reírme de repente de una equivocación, como tú también decías, o sea, es una enseñanza, es un aprendizaje, de compartirle a los niños que uno siempre está aprendiendo, que no hay que tener temor. Yo creo que también eso hay que explicarlo a raíz de, o sea, desde las emociones, o sea, porque a veces los profesores dejamos esos de lado, el tema de las emociones, y yo creo que es, pero súper, súper fundamental. O sea, lo comparto yo desde mi vivencia del año pasado, lo sigo aplicando, y como bien tú decías con respecto al cómo estoy yo como adulto, como profesor, cómo están mis emociones, cómo está mi lado positivo, qué es lo que yo me voy diciendo cada día o haciendo el ejercicio de cada día de ser positivo conmigo para eso yo poder reflejarlo, porque efectivamente si yo estoy
con una actitud de mierda, hablándolo así bien chileno. Bien chileno. De mierda, claro, y estoy con el carácter y qué sé yo, y no sé, y me voy así a enfrentar a los niños, no, o sea, tiene que haber un trabajo primero de uno para poder uno ser el reflejo, uno ser como siempre lo voy diciendo yo, también se lo explico, la verdad es que yo siempre he sido como muy expresiva, muy honesta con los niños en cuanto a mis emociones, entendido de llevarlo al nivel de que el niño lo pueda comprender. A ver, quiero dar un ejemplo así, tampoco me quiero alargar mucho, pero más o menos contando mi experiencia. Por ejemplo, el año pasado tuve un momento un poco triste, digamos, en cuanto a mi emoción, y llegué un día al curso y llegué un poco triste, llegué llorando y le expliqué a los niños que, bueno, que a veces los adultos no tenemos momentos fáciles, tenemos momentos de tristeza, pero esto se me va a pasar. Entonces, por ejemplo, le dije a los niños, ¿ustedes me podrían dar un abrazo? Me dieron un abrazo y se me pasó, y para ellos fue como súper bonito, porque a raíz de eso, que lo estoy contando como muy a grandes rasgos, generó en 2 alumnos, por ejemplo, que se acercaran a contarme cosas súper importantes a nivel familiar. Claro. Uno que el papá le pegaba y la otra que tenía otros problemas, por ejemplo. Sí. A raíz de uno, no sé si me explico, pero a raíz de uno también expresar a nivel del niño, vuelvo a decir. Entonces, bueno, más que nada eso que quería compartir, de que el tema de las emociones siempre como aplicarlo, o sea, nunca dejar de lado eso, tener la instancia de poder conversar, de generar en los niños la confianza de que ellos puedan confiar en nosotros, que nada va a pasar, que se pueden expresar enojo, pueden expresar rabia, obviamente sin agredir a nadie, pero eso, a raíz de mi experiencia, generó confianza. Súper. Muchas Gracias, Carolina. Gracias, me encantó. Me encantó. Gracias por tu experiencia y compartirla. Así que no sé quién estaba después. Katy. Yo veo a Vamos con Katy. Sí. Ya, Tratemos de ser breves, lo voy a repetir porque quedan muy poquitos minutos y ojalá poder abarcar las mayores preguntas posibles. Vamos con Katy. Katy, dale. Hola, buenas. Hola, Bueno, Katy. primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad de estos cursos que a uno nos ayudan. Mira, yo en mi consulta yo siento que soy una persona que trata de generar altas expectativas y soy muy directa con mis alumnos en eso, de decir que yo creo que ellos son los mejores, que lo vamos a hacer bien, que nosotros podemos y todo. Pero me ha pasado este año que me llegó un chico que todo me lo habla con garabatos y me trata garabatos todo el rato. Y creo ser muy paciente, pero sí hay un minuto en que ya como que me supera. Sí. Y sí, eso hace que los niños, el resto de los niños están súper preocupados de su lenguaje, de cómo él trata a la Miss, al resto de sus compañeros, y como que ellos sienten que no hay una sanción. Es como, ¿qué vamos a hacer con este compañero Miss si lo cambiamos de curso? Que no es lo que quiero que pase, sino que yo quiero lograr en él una actitud distinta, pero siento que me quedo como sin herramientas, como no sé cómo llegar a él. ¿Katy qué edad tiene? Perdón. 6 años. Es un Es primero que ahí, básico. mira, desde esta perspectiva, que yo también mostraba, la conducta visible tiene a la base una necesidad y una emoción. Entonces, lo que tú tendrías que ahí es trabajar también primero, averiguar en la familia, ¿no? Porque a lo mejor quizás también es una conducta que se da en el seno familiar, y eso es importante con mucho cuidado poder investigar, ¿no? También es importante hacer acuerdos, que el niño sepa, ¿no?, que hay un contexto que utiliza otras palabras para expresar. Y eso es importante, que tú pudieses, por ejemplo, tratar de buscar un cuento que toque aquello, ¿no? Que el niño de manera también indirecta pueda entender, ¿no?, que hay otras formas de expresar, porque cuando yo expreso garabatos hay dos cosas, que lo naturalicé socialmente, porque probablemente en mi casa todos hablan a garabatos, o porque hay una emoción que el garabato, ¿qué es lo que busca cuando es transmitir rabia, ¿no? Es tratar de herir al otro, porque yo no uso un garabato fuerte para decirle te quiero a una persona, ¿no? Entonces, yo lo que haría desde ahí, Katy, es trabajar la expresión emocional, que hay emociones y cómo podemos expresarla, qué palabras podemos utilizar. Te recomiendo, te la voy a escribir acá porque
como para todos. Te recomiendo a Keiko Casa. No sé si la conocen. Sí, sí, sí. Ya. Los cuentos de ella son perfectos para trabajar todo el proceso socioemocional. Entonces, además que están acorde a la edad que tiene el niño. Yo partiría desde ahí a muy grandes rasgos, Katy. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Gracias a ti. No sé quién sigue. Muchas gracias, Katy. Vamos con Sergio Lara. Ya, Sergio. Buenas noches. Ay, Sergio, no te Ahí escuchamos. sí, ahí sí lo perdimos. Ahora sí. Buenas Ahí noches sí. a todas, a todos. Hola, Felicidades Sergio. a DIPA, felicidades a nuestra ponente Natalia Tapia. Rápidamente, comentarios para agregar a todo lo que nos has dado. Primero, no solamente valen las palabras y el tono positivo, sino el tono, la entonación, el volumen, el ritmo. Hay voces encantadoras, desde ahí ya cautivan y prácticamente tienes al auditorio. Segunda, lenguaje no verbal. Tú has de sufrir dando un curso por Zoom, porque seguramente tienes mucho movimiento corporal, mucha expresión no verbal y por supuesto el manejo de las manos. Si estuvieras en un salón, estarías moviendo, que es lo que se recomienda hoy en neurociencias. ¿Y por qué moverse? Para que los chicos sigan y no pierdan atención. Otro punto a agregar, qué bueno que sean las palabras, qué bueno que sea la entonación, qué bueno que la maestra se mueve. Otra cosa, no olvides mirar a cada uno de los alumnos. Neuronas espejo. Por eso la gente cuando nos ve que estamos exponiendo, mueven la cabeza como, sí te sigo, te entiendo, estoy contigo, neuronas espejo. Bueno, creo que ya podría comentar más cosas, pero le paramos ahí. Y sobre todo, la sorpresa y ser empáticos, como esa sonrisa ahorita naturalísima que nos regalaste. Pero hay profesores que llegan, buenos días, sí, sacan su cuaderno, anotamos, sale el cerebro reptiliano y el joven o el niño o el adulto está lleno de inseguridad y quiere estar en todos lados menos ahí. Felicidades, Sergio, muchas gracias. Sí, dime. Gracias a ti. ¿Quién puede aprender cuando tiene temor? Nadie. Nadie, ¿cierto? Ni nosotros ni nadie. Así que gracias por tus palabras. Gracias Muchas a quienes gracias, Sergio. Al contrario, a ustedes. Yo creo que una persona más alcanzamos, ¿no? Porque tienen que hacer el sorteo. Sí, démosle con una persona más. Si es que su pregunta es corta, podríamos alcanzar a tomar una más. Ya, para que no, Vamos, María Molina. Luego, entonces, para que puedan participar Sí. en el sorteo. Hola, Hola, Sí, María. Te escuchamos. hola, muchas gracias. Ya, lo que pasa es que yo trabajo en Mejor Niñez. ¿Ya? Y me pasa que obviamente son niñas con una autoestima muy bajo, entonces la tolerancia a la frustración es muy complicada y no sé, me pasa mucho que de repente está muy instalado en ello el tema de hacer las cosas bien, porque en el fondo por más que uno diga como no, tú puedes, está bonito, uno reconoce que hay ciertas cosas que son la perfección o que es hacer bien las cosas. Por ejemplo, una línea recta en vez de irte chueco. Entonces me pasa que a veces me cuesta mucho trabajar eso con ellos, como decirle, no, si eso está bien, es tu forma de hacer las cosas, porque ellos saben que no es así. Entonces ahí el tema de la autoestima me complica harto y esa es como más o menos que no sé cómo trabajarlo bien. Y el otro es que también me pasa que cuando crean cosas, por ejemplo, no sé, una maqueta, me choca harto decirles todo el rato como, ¡ay, qué lindo! Lo hiciste súper bien, o está súper lindo, porque siento que es como todo el rato mirarlo como desde lo feo, lo lindo, o desde lo que yo como adulta opino de sus cosas. Entonces hay veces que me gustaría ocupar otro tipo de palabras, más desde lo feo, lo lindo, sino como desde hoy, qué bien que te esforzaste, o qué bien trabajaste, pero a veces me cuesta mucho y no sé cómo qué tipo de María, lenguaje. bueno, mira, invitarte al curso porque ahí vamos a trabajar el aliento. ¿Qué palabra utilizar? Ya, ahora, si no puedes participar en el curso, yo di un seminario hace 2 semanas de la empatía, también trabajé ahí ciertas palabras y formas de poder alentar a nuestros estudiantes, así que también te invito, eso está en la web de ADIPA, a que lo cheques y lo revises. Pero yo creo que, claro, en este contexto de realidades que son más complejas, ¿no? Yo no te podría decir una sola acción, es multifactorial, pero sin duda que yo trabajaría desde el desarrollo emocional, porque también ahí
hay un bagaje, ¿no? Hay una historia de vida en la mayoría de estos niños, muy cruda, muy dura, ¿no? Entonces no es un trabajo que solo se hace desde lo emocional, sino que también se tiene que trabajar desde la esfera de la salud mental, ¿no? Desde el área de la psicología. Pero trabajar la educación emocional, yo te diría eso, básicamente. ¿Qué palabras? No, pues no trabajes de qué está lindo o feo, porque es una apreciación que estás dando tú del trabajo. Pregúntale, ¿cómo te sientes con lo que hiciste? ¿Qué quisiste expresar en ese dibujo? ¿Quién es esa persona? ¿Por qué utilizaste esos colores? ¿No? Si se equivocó, ¿cómo lo harías de nuevo? Esas son preguntas motivadoras que ayudan a trabajar el proceso emocional, alientas con eso y no te centras en eso de que tú evalúes lo que los estudiantes están haciendo. Yo te lo podría decir eso como muy a grandes rasgos, pero ojalá puedas participar en el curso porque abordamos también esas aristas desde ahí, ¿ya? Así que muchas gracias por estar aquí y participar. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A ti. María Jesús, no sé si van a partir con el Sí. sorteo ya. Solo antes del sorteo. Bueno, vamos a cerrar, sí. Dale, Sí, adelante. solo antes del sorteo, agradecer las palabras, agradecer que están ustedes con la cámara encendida y asienten. Yo de verdad me siento que esto finalmente es nosotros tenemos que formarnos en una pedagogía humanizante, ¿no? Somos humanos enseñando a otros humanos, así que nunca olvidarnos de aquello. Espero que nos volvamos a encontrar en ADIPA. Hay hartos seminarios web que hemos dado, otros profesionales, yo también, así que creo que aportan. Gracias por darse el tiempo de tomar estos recursos que ADIPA pone al servicio. Gracias a la gente de México, me encanta que también se unan. Yo creo que esto ayuda muchísimo a hacer comunidad. Ya saben, tienen mis redes sociales, también ahí hay material. A mí me encanta poder compartir la medida de lo que yo puedo también, ¿no? Porque de eso se trata. Si ustedes salen de aquí aplicando algo, si algo les hizo sentido y eso va a impactar positivamente a los estudiantes, absolutamente pagada en lo que uno hace, ¿sí? Así que nada, mis cariños, mis abrazos, insisto, ojalá nos volvamos a ver, los dejo invitados y invitadas al curso, así que María Jesús, ahí está, ahí te vi. Sí. Toda tuya la pantalla para que hagas el sorteo y ojalá Súper, muchas gracias, Nati. una suerte para que puedan ganar la beca al curso. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Natalia Tapia por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Y bueno, vamos a ir a lo que nos trae al final Sí, del al sorteo, seminario. vamos.